Muy bien, vamos a orar y vamos a dar inicio a esta tarde preciosa, a esta clase muy importante que vamos a ver el día de hoy, como es primera y segunda de Reyes. Así que vamos a orar. Amado Dios y buen Padre celestial, bendito Dios todopoderoso y eterno. En esta hora, Señor, te damos las gracias. Gracias por tu amor, gracias, Señor, por tu bondad y gracias, Rey eterno, por tus infinitas misericordias. En esta hora, maravilloso Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, queremos pedirte, Rey eterno, tomes el control de este tiempo, de nuestras vidas. Señor, ilumina nuestro entendimiento. Ayúdanos, Señor, a que en este día tu palabra, Señor, que es viva y que es eficaz, Señor amado, nos alimente, nos aconseje, nos consuele, nos exhorte y nos enseñe. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre son tus misericordias. Amén y amén. Muy bien, una vez más, que el Señor bendiga la vida de cada uno de ustedes en esta tarde. Vamos a iniciar esta clase como es la clase de primera y segunda de Reyes. Los libros de primera y segunda de Reyes, aunque en nuestras Biblias son dos libros separados, originalmente ellos fueron escritos como un solo libro que cuenta una historia unificada. Esta historia continúa del libro de Samuel. Así que recordemos que David unificó a las tribus de Israel en un solo reino. Y Dios prometió que de su linaje vendría un rey mesiánico que establecería el reino de Dios sobre las naciones y cumpliría las promesas que el Señor le hizo a Abraham. Entonces, el libro de Reyes cuenta la historia de la larga línea de reyes que vinieron después de David y ninguno de ellos estuvo a la altura de la promesa. De hecho, estos reyes llevan a la nación de Israel a la ruina. Este libro está diseñado para tener, podríamos llamarle así, 5 movimientos principales, ya que la historia comienza y también termina enfocada en Jerusalén. Al principio con el gobierno de Salomón y la construcción del templo. Cuando nosotros leemos los capítulos 1 hasta el capítulo 11, nosotros vamos a ver todo el reinado de Salomón. Recordamos una vez más, el rey David le entregó un reino unificado a su hijo. Eran todos un solo reino, eran todos un solo imperio. Lastimosamente, la historia más adelante va a ponerse un poco dura, va a ponerse un poco difícil. Entonces, en los capítulos 1 hasta el capítulo 11, nosotros vamos a ver el reinado de Salomón, los preparativos, la construcción del templo, la sabiduría de Salomón. Y al final, en la última sección, vamos a ver también nosotros de este libro de Primera de Reyes, la destrucción, por así decirlo, de Jerusalén y el exilio de Israel a Babilonia. Recordemos algo, que Jerusalén fue establecida, en otras palabras, como la capital de Israel. Jerusalén fue una ciudad amada por el Señor. Cuando David quiso unificar las tribus y llevar el arca, la llevó precisamente a Jerusalén. ¿Por qué? Porque, digámoslo así, Jerusalén se encontraba en el centro de todo Israel, en medio de la tierra de Canaán. Cuando empezaron con la conquista de Canaán, las tribus empezaron a conquistar por un lado, por otro, pero luego David fue y conquistó Jerusalén y desde allí él empezó a gobernar. Es en Jerusalén en donde luego se construiría el templo. ¿Por qué? Porque Jerusalén estaba precisamente en el centro. Un diseño muy semejante al diseño del libro de Números. Cuando en el libro de Números empieza hablando sobre las tribus de Israel, haciendo un conteo, haciendo un censo de cuántos hombres y mujeres entraron de cada tribu y el territorio que tomaron. Luego en el libro de Números manifiesta que el Señor también
hizo que se ordenasen las tribus de Israel de una manera muy especial. Tengámoslo claro de esta forma. En el centro estaba el arca. En el centro estaba, ahí estaban en el desierto. Alrededor del arca estaban los sacerdotes y los levitas. Y luego, a la derecha, a la izquierda, al norte y al sur, estaban las 12 tribus de Israel, esparcidas en 3 tribus por cada punta. Entonces, al norte 3 tribus, al sur 3 tribus, al este 3 tribus y al oeste 4 tribus. De tal manera que ellas estaban alrededor del arca. Esto no señalizaba que las tribus de Israel le iban a dar protección a el arca ni al tabernáculo mientras estaban en el desierto, porque recuerde que el desierto no era la tierra prometida. Esto lo que simbolizaba es que desde el centro la misma presencia de Dios estaba trayéndole cobertura a todas las 12 tribus de Israel. Entonces, el Señor desde el centro estaba cuidando a todas sus 12 tribus. Más adelante en el libro de Números, nosotros encontramos que la presencia de Dios que estaba allí en el tabernáculo se elevó y es así como ahora la presencia de Dios empezó a guiar al pueblo, porque no iban a quedarse toda la vida en el desierto. El tabernáculo estaba diseñado para poder moverse, para poder armarse y luego poder desarmarse también. Entonces llegó un momento en el que ya se celebraron las fiestas, ya se hicieron los sacrificios, se hizo todo y Dios dice, pues vamos a continuar. Y su presencia ahora se vuelve en el día columna de nube y en la noche columna de fuego. En el día para traerles un poco de sombra y refrigerio a ellos y en la noche para también traerles calor. Pero no solamente eso, sino que cuando la nube se movía, el pueblo se movía. Y es así como Dios guió a Israel por medio del desierto. Por eso cuando David ahora tiene el sueño de construir un templo y el Señor le dice que no lo hará él, lo hará su hijo, él deja las instrucciones para que el templo sea construido también allí, en ese lugar que estaba en el centro, desde donde David estaba gobernando. Ese fue el deseo también del Señor, al igual que también la intención de David, que desde el centro, desde Jerusalén, las 12 tribus estuviesen alrededor. De esa manera, a ninguna tribu se le hacía más difícil el poder llegar a adorar al Señor, el poder estar y participar en las fiestas, el poder hacer la voluntad del Señor. Entonces, en los primeros capítulos, capítulo 1, el capítulo 11, este libro de Primera de Reyes nos habla sobre el gobierno de Salomón y también sobre la construcción del templo. En la última sección, este libro, en cambio, va a terminar en los capítulos 18 hasta el 25 con la destrucción de Jerusalén y el exilio de Israel a Babilonia. Entonces, vamos a ver un poco acá en nuestro módulo el bosquejo de lo que tenemos con respecto a este libro de Primera y Segunda de Reyes. Primera y Segunda de Reyes las compuso un autor anónimo en la cautividad para invitar a los exiliados a la reflexión sobre las causas morales que acarrearon esta trágica situación de Israel en tierras extrañas. Es así que describen a grandes rasgos, con ideas del Deuteronomio y de Jeremías, la marcha de los reinos de Judá e Israel a partir de David hasta la cautividad. En el desarrollo de su tesis religiosa, el autor cita los hechos más importantes que él ha recogido en diversas fuentes históricas, proféticas, sapienciales y también canónicas, enjuiciándolas a la luz de la teología de la alianza y de la teocracia. Esos hechos demuestran que los reyes de Israel, empezando por el pecado de Jeroboam y siguiendo por la idolatría formal, terminaron en el culto al dios sirio Baal y por ende luego terminaron también en la deportación. Entonces, esto es lo que nos muestra a nosotros el libro de Primera y Segunda de Reyes.
Perfecto. Entonces, hay tres secciones centrales de las cuales está compuesta también eh, la historia de este libro, que nos lleva a ver lo que ocurrió durante este tiempo. Una vez más recordamos, David entregó a su hijo un solo reino, el Reino Unido. Mientras estuvo Saúl, mientras estuvo David, mientras estuvo Salomón, el reino era uno solo, pero con el pasar de los años, por las malas decisiones, pues lastimosamente el reino se dividió. Entonces, cosas como esas fueron las que llevaron a la nación a la tragedia de poder llegar inclusive a la cautividad. Y en el capítulo número 12 hasta el capítulo 16, nosotros también, espérenme, muy bien. En los capítulos 12 hasta el capítulo 16, nosotros vamos a ver cómo Dios tiene que tratar con cada uno de ellos. ¿Ya? Y cómo Dios tiene que prevenir la corrupción de Israel enviando a los profetas. Y también este libro de Reyes nos explica cómo el exilio terminó convirtiéndose en la inevitable consecuencia del pecado de Israel. El libro de Reyes inicia con dos capítulos primordiales que nos habla acerca de David, su hijo Salomón, sus consejos, sus últimas palabras a su hijo, que son palabras muy similares a las palabras que recordemos cuando Moisés sabe que va a morir y le recuerda la ley al pueblo de Israel. Por eso está escrito el libro de Deuteronomio, para recordarles a cada uno de ellos todo lo que vivieron en el desierto. En otras palabras, para recordarles el éxodo, para recordarle las leyes y para recordarles las experiencias catastróficas que les tocó vivir, y que esas las encontramos nosotros en el libro de Números. El libro de Números, pues lastimosamente, es un libro que muestra dos cosas, y es la rebelión versus la fidelidad de Dios hacia su pueblo. Y es por eso que Moisés hace como un recuento de todo lo que habían vivido hasta ese tiempo en el libro de Deuteronomio antes de él morir. Josué, por lo consiguiente, hace lo mismo, guía al pueblo. Josué termina su disertación diciéndole al pueblo: si ustedes quieren seguir a los dioses de las demás naciones, háganlo ustedes, pero yo y mi casa les vamos a servir al Señor. Y Josué hace un llamado al pueblo a vivir siempre para el Señor. Y Samuel, de la misma manera, le hizo un llamado de atención al pueblo del Señor en el capítulo 1 y capítulo 2, porque recordemos, antes de que entramos al periodo de la monarquía, porque la monarquía es precisamente este periodo, el periodo en el cual los reyes gobiernan, pero antes de eso era la teocracia. La teocracia fue el periodo en el cual Dios reinaba sobre su pueblo. Siempre Dios estuvo levantando algún hombre, siempre Dios estuvo levantando alguna mujer, inclusive para poder libertar a su pueblo, para poder hacer algo especial con sus hijos. Pero por sobre todas las cosas, Dios era quien guiaba a su pueblo. Entonces, Moisés, Josué y Samuel hacían este recuento histórico siempre, al igual que también lo hizo David con su hijo Salomón cuando le dio las últimas palabras. Un llamado a permanecer fiel por siempre a los mandamientos del pacto, a permanecer leales solamente al Dios de Israel. Pero lastimosamente las palabras de David parecen un poco huecas, por así decirlo, ¿no? Porque pasa el tiempo y David y Salomón también conspiran de cómo van a consolidar este nuevo reino a través
de asesinatos políticos. Y aunque no es un buen inicio, lastimosamente fue parte de las cosas que tuvieron que hacer. El momento más brillante del rey Salomón, por el cual todos lo destacamos durante cada vez que hablamos de él, fue el momento en el cual él le pidió a Dios sabiduría para poder guiar a Israel. E inclusive Salomón completó el sueño de David, porque él hace un templo para el Dios de su padre, que también era su Dios y el Dios de toda la nación de Israel. En los capítulos 3 y 4 cuenta precisamente todos estos preparativos para poder hacerlo. Y aquí la historia llega a detenerse un poco. La historia llega a tener un pequeño paréntesis porque describe con detalle el diseño de este templo en los capítulos 5 hasta el capítulo 8. ¿Por qué? Porque este templo tiene un diseño como el diseño del tabernáculo en el Pentateuco, en la Torá, como nosotros también lo conocemos, ¿cierto? La Torá o el Pentateuco, ya que este templo está lleno de mucho oro, está lleno de joyas, está lleno de árboles frutales, ángeles alrededor de él. Todo esto es un simbolismo que hace eco al jardín del Edén. Recordemos que el jardín del Edén es ese lugar, el lugar en donde el cielo y la tierra se encuentran, el lugar en donde mora la presencia de Dios con su pueblo. Y en cuanto Salomón termina el templo, lastimosamente, él toma una decisión mala, toma una decisión muy mala, a pesar de que fue un hombre al cual Dios le dio mucha sabiduría, un hombre conocido en todo el mundo hasta ese tiempo descubierto. Salomón toma una mala decisión, y es que toma la decisión de casarse con las hijas de otros reyes. Y esto es lo que lleva a que el reino de Salomón se empiece también a desmoronar. En los capítulos 9 al 11, capítulos 9 al 11, nosotros vamos a encontrar cómo estas cosas empiezan a suceder. Y podríamos decir que hay una historia que vuelve a repetirse, al igual como se repite la historia en el pueblo también. Algunos reyes tienden a repetir los pecados de sus antepasados. Y hago un paréntesis acá para que cada uno de nosotros tengamos claro algo. Y es que cuando Dios nos llama a nosotros para bendecirnos, Dios también se compromete con nuestras generaciones. Recordemos que el Señor llama a Abraham y le dice que en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Y Dios se está comprometiendo con él, pero cuando Abraham muere, no termina allí la promesa, porque Dios se compromete con su generación. Esto lo continúa viviendo Isaac, Jacob y todo el resto de su descendencia. Y es así como, aunque el pueblo fue esclavizado, luego fue también libertado para que el sueño de Dios también pueda cumplirse en esta tierra. Pero así como Dios se compromete con nosotros y por ende también bendice a nuestras generaciones, cuando nosotros tomamos malas decisiones, lastimosamente, también nosotros podemos comprometer a nuestras generaciones, a que ellos también tengan esa tentativa a caer en pecados similares, mayores o inclusive peores. Salomón empieza a casarse con las hijas de otros reyes, cientos de ellas. ¿Por qué? Para hacer alianzas políticas. Salomón no fue como su padre. El rey David fue un hombre de guerra, fue un hombre peleón, digámoslo así, ¿no? Fue un hombre peleador, un hombre que le gustaba librar batallas. Pero Salomón, un hombre sabio también, dice algo diferente. Yo no voy a estar peleando, yo voy a aliarme. Me alío con las demás naciones, me caso con las princesas de aquellos reinos y así no tenemos problema.
Pero el problema fue que él también luego adopta a los dioses de esas mujeres e introduce su adoración en Israel. Alguien dijo que por cuanto los reyes eran reyes, ellos tenían libertad, pues, para poder casarse con las mujeres que ellos quisieran. Y perdónenme, pero el Señor es muy claro. El mandamiento es claro y es para todos, para reyes, para sacerdotes, para príncipes, para todos, absolutamente para todos. El mandamiento es muy claro y es: no cometerás adulterio. No cometerás adulterio. ¿Por qué? Porque el adulterio va a traer consecuencias. El pecado va a traer consecuencias. Y los reyes tomaron las decisiones de que, como eran monarcas, ellos podían tener más mujeres. Ustedes pueden observarlo a través de toda la escritura y va a ver cómo las consecuencias nunca se apartaron de su trono, nunca se alejaron. Y entre más mujeres tuvieron, pues más grandes fueron los problemas que ellos tenían. Y con esto no quiero decir que las mujeres sean la causa de los problemas, pero el problema está en el pecado. ¿Por qué? Porque había laxivia en el corazón de cada uno de ellos. Entonces el Señor fue muy claro, y el que ellos sean reyes no quiere decir aún el que el Señor no les hubiese cortado por aquello que ellos hacían al casarse con otras mujeres. No quiere decir que es que Dios les permitía, no quiere decir eso, que Dios les daba permiso a los reyes para que ellos tengan más y más mujeres. El mandamiento ya estaba, la ley estaba estipulada, y el que tomaba la decisión de hacer lo contrario, pues también tenía que enfrentar las consecuencias, porque marcaría su vida y también marcaría la vida de su descendencia, de todo su linaje. Entonces, Salomón empezó a casarse con las hijas de los reyes para hacer alianzas, y lastimosamente luego él adopta a los dioses de esas mujeres e introduce su adoración en Israel. Luego Salomón acumula grandes cantidades de riqueza y organiza un ejército gigante. Tanto que Salomón viene ahora a cometer otro pecado, que a pesar de que era un rey sabio, pues lastimosamente se estaba desviando de los mandamientos del Señor. En algún momento yo les dije que Salomón fue un rey sabio desde un ámbito psicológico, desde un ámbito filosófico también, pero no fue un rey sabio en cuanto a los mandamientos de la Torá, en cuanto a los estatutos que el Señor había establecido sobre su pueblo. ¿Por qué? Porque luego Salomón organiza un ejército gigante, pero también instituye el trabajo de esclavos. ¿Para qué? Para el proyecto de construcción de todo lo que él tenía en su pensamiento. Él tenía un pensamiento muy grande, pero la escritura, dentro de las reglas para los reyes de Israel, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 17, allí dice que no se podía tomar a los hijos de Israel como esclavos. No los podían tomar a ellos como esclavos. Ellos podían hacer un trabajo voluntario, podían ser contratados para trabajar, pero no podían los reyes esclavizar a su propio pueblo. Y Salomón está rompiendo estas reglas, Está rompiendo cada una de estas reglas. Así que para el tiempo de su muerte, Salomón llega a tener un parecido más a Faraón, el rey de Egipto, que a su propio padre, David. ¿Por qué? Porque a su propio pueblo lo esclavizó. Luego viene la siguiente sección, los capítulos 12 al capítulo 16. Y acá inicia con Salomón, finaliza con Salomón y empieza Roboam, su hijo. Lastimosamente, cuando nosotros leemos el inicio del reinado de Roboam, y cuando él va a buscar el consejo de los ancianos y también el consejo de los jóvenes, él se inclina hacia el consejo de los jóvenes. Los ancianos le dicen: favorece a este pueblo, porque el pueblo estaba esclavizado, dale libertad,
dales libertad a ellos, favorécelos a ellos y tenlos por seguro que ellos te van a seguir, ellos te van a servir por toda su vida. Pero él no asume este consejo y luego va y le pregunta a los jóvenes y los jóvenes le dicen, pues si tu padre los castigó con látigo, tú castígalos con escorpiones. Y él viene a volverse más duro que inclusive su mismo padre, el rey Salomón. Y esta es una historia muy triste porque es una historia de ambición y de hambre de poder, porque ahora él trata de subir los impuestos. ¿Para qué? Para el trabajo de los esclavos. Y bajo el liderazgo de un hombre llamado Jeroboam, las tribus del norte ahora vienen y rechazan esto porque ellos conocían que estaba en contra de la palabra del Señor y ahora ellos se rebelan y se dividen, se separan para poder formar su propio reino, un reino que ahora ya no iba a ser uno solo con Israel, sino que ahora iba a ser un reino rival. Ahora iba a haber una rivalidad. Ahora en la historia vamos a tener nosotros al reino del sur, Judá, que está centrado en Jerusalén, en donde hay reyes de David, y ahora también este nuevo reino del norte llamado Israel, cuya capital eventualmente sería Samaria. Entonces, Jeroboam ahora construye dos templos para competir con el templo de Salomón en el sur. Y es allí donde Jeroboam, dejándose llevar también por la idolatría, pone en cada uno de estos templos un becerro de oro para de esta forma poder representar al Dios de Israel. Recordamos nosotros que en el Éxodo, cuando Moisés subió al monte Sinaí, mientras el pueblo estaba esperándolo a que él baje de allí con las leyes, los mandamientos del Señor, construyeron también un becerro de oro. ¿Por qué? Porque en la antigüedad, dentro de las creencias de las culturas de aquel tiempo, había una deidad llamada Apis. Esta era una deidad conocida como un toro, como un buey, algo así, con sus cachos. Reina Valera lo traduce como un becerro de oro, pero en realidad este ser representaba poderío. Y como los hijos no conocían a Dios en persona, pero sí conocían su poder y habían visto pues que Dios los había librado con mano fuerte y con brazo poderoso, había abierto el mar, había peleado prácticamente por ellos. Por eso ellos dijeron, ahora creemos que ya sabemos cuál es este Dios. Este Dios es ese Dios, es Apis. Entonces vamos a hacerlo, vamos a hacer ese Dios, porque ellos creyeron que ese era el Dios. Recuerdo que en algún momento les enseñé que el Antiguo Testamento es prácticamente una guerra de dioses, porque había muchísimas filosofías de muchos dioses. Y ahora Jeroboam no olvida esto. Jeroboam al parecer no toma en cuenta el castigo que inclusive ellos sufrieron en la antigüedad por haber construido ese becerro de oro, y este hombre construye dos, un becerro en cada templo para representar al Dios de Israel. A partir de este punto, la historia va de un lado para otro, de norte a sur, trazando el destino de ambos reinos, porque cada reino tuvo alrededor de 20 reyes consecutivos, y conforme se nos presenta cada rey, el autor evalúa su reinado según algunos criterios. La pregunta es, ¿adoraban solo al Dios de Israel o promovían la adoración a otros dioses? En realidad, los reyes lidiaron con la idolatría entre el pueblo y permanecieron fieles al pacto como David, o se volvieron corruptos e injustos. De acuerdo a estos criterios, el autor del libro de Reyes no encuentra reyes buenos en el reino del norte. Cero, absolutamente cero de 20 reyes que hubieron en el reino del norte. En la parte de acá de la diapositiva que les estoy presentando,
se encuentran los reyes del norte y también se encuentran los reyes del sur. Permítame, se la voy a hacer un poquito más grande para que puedan verla un poquito mejor. Ajá. Entonces, aquí nosotros encontramos a los reyes del norte y a los reyes también del sur. En el reinado de el norte vamos a encontrar a cada uno de estos reyes, y en el reino del sur vamos a encontrar también acá los reyes de Judá, y por este otro lado los reyes de Israel. ¿Ven? Entonces, esto es lo que está ocurriendo en este libro tan hermoso como lo es el reino de el norte. Cero, absolutamente 0 de 20. Pero en el reino del sur, en Judá, encontramos a 8 de 20 reyes que obtienen una calificación, podríamos llamarlo, positiva. Esto se conecta con otro gran propósito del libro, el cual es introducir el rol de los profetas como, podríamos decirle, figuras claves en la historia de Israel. Tengamos algo muy claro, y es que en la Biblia los profetas no eran adivinos. Los profetas hablaban en el nombre del Dios de Israel y desempeñaban el rol de guardianes del pacto. Esto quiere decir que ellos condenaban la idolatría y la injusticia, tanto de los reyes como también del pueblo. Ellos recordaban constantemente a Israel su llamado de ser luz a las naciones y que debían de obedecer los mandamientos de la Torá, o sea, del Pentateuco. Y los profetas siempre estaban retando a Israel a que se arrepientan, a que confíen en Dios. Y en estas secciones centrales para cada rey, Dios levanta profetas para pedirles cuenta. Los profetas más prominentes son los profetas del reino del norte. En los capítulos 17, desde el capítulo 17 de Primera de Reyes hasta el capítulo 8 de Segunda de Reyes, nosotros vamos a encontrar a profetas prominentes. Dos de ellos muy conocidos como Elías y su discípulo Eliseo. Ellos están justo allí en el centro de este que al principio fue un solo libro, libro de Primera y Segunda de Reyes. Elías era un profeta rústico. Este hombre vivía en el desierto y tenía podríamos decirle, un archienemigo, el cual era el rey del norte, Acab, y su esposa, que era una cananea llamada Jezabel. Juntos ellos habían instituido en Israel la adoración al dios cananeo Baal. Así que, ¿qué problema es que alguien que conoce del Señor puede tener información de Dios, pero no puede llegar a tener conocimiento del Señor? Y es por eso que hace estas cosas, porque los reyes tenían información de Dios, conocían de la palabra del Señor. Cada vez que un rey era instituido, venían los profetas, venían los sacerdotes a ungirlo, le recordaban la ley, lo que la palabra decía para los reyes y para con el pueblo. Pero a pesar de eso, reyes como Acab instituyeron adoración a otros dioses. Así que recordamos la historia inclusive donde Elías retó a los 450 profetas de Baal a una contienda para que vean cuál Dios era el real. Y ambos construyeron altares, oraron a sus dioses, y solamente el Dios de Israel respondió con fuego. Pero lastimosamente, en vez de volverse a Dios, después de esto, Acab utiliza su poder para asesinar inclusive a un agricultor israelita y quererle robar la viña que él tenía para su familia. Elías viene y confronta una vez más la injusticia de Acab y anuncia la decadencia de su descendencia. Elías eventualmente pasa el manto de su liderazgo, ya pasando un poco más rápido esto, ¿no? Su liderazgo profético a su joven discípulo llamado Eliseo, y el cual pide tener 2 veces más la autoridad de Elías.
lo que es fascinante también en este libro es que el autor ha contado 7 obras milagrosas de Elías y luego ofrece 14 actos de poder de Eliseo. Y es increíble cómo Eliseo ya había muerto, ya Eliseo había muerto. Hasta ese momento solamente se habían ocurrido 13 milagros con la vida de este profeta y al parecer faltaba uno para llegar al 14 y así poder tener el doble. Pero resulta que un hombre cae sobre los huesos de Eliseo y este resucita, y es allí donde ocurre el último milagro, inclusive con Eliseo ya muerto, porque allí estaba Dios pues también cumpliendo su palabra con este hombre. Todos estos dos profetas fueron claramente hombres extraordinarios y jugaron el mismo rol, el cual era confrontar a los reyes de Israel por la idolatría y la injusticia. Y en último término no tuvieron éxito en hacer que Israel se aleje, se aparte de la idolatría, salga de la apostasía en la que habían caído. En la siguiente sección de Segunda de Reyes, en los capítulos 9 hasta el capítulo 17, el reino del norte es sacudido por una revolución sangrienta que fue iniciada por un hombre llamado Jehú. Este hombre destruyó a la familia de Acab. Y aunque Jehú fue inicialmente comisionado por Dios, su violencia se salió de control y crea una espiral de asesinatos políticos y de rebeliones de las cuales Israel jamás se recuperó. Pasó el tiempo y después de Jehú tenemos golpe tras golpe y como cada rey sigue a otros dioses y permite injusticias horribles. Todo eso nos lleva al libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 17, en donde el grande y malvado imperio de Asiria desciende y acaba con todo el reino del norte y la ciudad capital. Samaria ahora es conquistada. Los israelitas son exiliados y son esparcidos a través del mundo antiguo. Y ahora en el capítulo 17, este capítulo es muy clave porque prácticamente el autor detiene la historia y ofrece una reflexión de lo que está sucediendo. Y es así que el autor culpa a la caída del reino del norte, a la idolatría y a la infidelidad del pacto de Israel y sus reyes. Por eso es que Dios los ha hecho enfrentar las consecuencias de las decisiones que ellos han tomado. El último movimiento del libro de Segunda de Reyes, en los capítulos 18 hasta el capítulo 25, nos cuenta la historia de un solitario reino del sur. Aquí conocemos nosotros también a varios reyes muy heroicos, como Ezequías, el cual confía en Dios, aun cuando los ejércitos de Asiria tocan la puerta de Jerusalén, o también reyes como Josías, quien descubre un rollo perdido de la Torá en el templo. Esto lo encontramos nosotros en el capítulo 22 y el capítulo 23 del libro de Segunda de Reyes. Este hombre empieza a leerlo y es confrontado e instituye reformas religiosas para quitar la idolatría y también las influencias cananeas de la tierra. Pero lastimosamente Judá ya está demasiado arruinado. El rey que gobierna entre ellos dos, Manasés, es en realidad el peor de todos los reyes. El capítulo 21 no solo introduce la adoración de estatuas de ídolos en el templo de Jerusalén, este hombre también introduce el sacrificio de niños. Así que Dios envía profetas para decirle que el tiempo se ha terminado, que Israel alcanzó el punto sin retorno. Y los últimos capítulos cuentan también la historia del imperio babilónico, que viene a invadir Jerusalén, que viene a destruir el templo y viene a llevar al pueblo y al linaje de David al exilio, a la cautividad. Y así termina esta historia, preguntándonos nosotros si terminó el linaje de David.
si en realidad la historia aquí se va a acabar. Y ya casi al final de este libro, el párrafo final se proyecta alrededor de unos 40 años en el exilio y narra una historia muy extraña. Se trata de Joaquín, un descendiente de David, el cual hubiera sido rey si hubiera estado en Jerusalén. Y el rey de Babilonia lo libera de la prisión y lo invita a comer en la mesa real por el resto de su vida. Y es allí donde termina el libro. No es mucho, en realidad lo que está pasando acá, pero es una historia que, en otras palabras, da un rayo de esperanza. Este rayo de esperanza indica que Dios no ha abandonado el linaje de David. La pregunta ahora es, ¿cómo Dios va a continuar cumpliendo las promesas que le hizo a Abraham y que le hizo a David? ¿Cómo va a bendecir el Señor a las naciones y va a traer el reino mesiánico? Y es por eso que tenemos que nosotros también observar más lo que son los libros de los profetas, que vamos a ver más adelante. Pero dentro de esta historia, pasamos nosotros ahora a otro libro que es muy importante, el libro de Primera y Segunda de Crónicas. Primera y Segunda de Crónicas. Ajá. Entonces, los libros de Primera y Segunda de Crónica, al igual que Primera y Segunda de Reyes, en nuestra Biblia son dos libros separados, pero esa no es una división original, porque debido a que el rollo era muy grande, en otras palabras, fue dividido en dos, por eso, pero al principio fue escrito como un solo libro, como una historia, una sola historia, en otras palabras, ¿no? En nuestras Biblias, Crónicas viene después de los libros de Primera y Segunda de Samuel y también Primera y Segunda de Reyes. Y la mayoría de Crónicas es en realidad un contenido que repite mucho la historia de Samuel y la historia también de Reyes. Así que gran parte de lectores modernos, cuando llegan a Crónicas, piensan que no es necesario darle tanto énfasis. Y algunos inclusive prefieren no leerlo porque piensan que ya saben lo suficiente. Pero en el orden judío tradicional de las escrituras, Crónicas es en realidad el último libro. Si alguno lee el Tanakh, en donde se encuentran todos los libros del Antiguo Testamento, Crónicas va a aparecer al final de todos estos libros, porque es el último libro, pues también consideran que es el que resume toda la escritura, ya que desde la primera palabra en el libro es Adán, el primer personaje en el principio de la historia. Y el último párrafo ahora anuncia el regreso de Israel del exilio. Eh, no sabemos en realidad quién fue el que escribió estos libros, pero los detalles en él podemos saber que fue producido por alguien que vivió un par de siglos después que los israelitas regresaron del exilio en Babilonia. Es por eso que en cada uno de nuestros trabajos de investigación que estamos haciendo, no vamos a encontrar a veces autores exactos, pero cuando nosotros nos vamos a qué profetas subieron en aquel tiempo, a poder saber de hombres principales que aparecieron en la historia, es a ellos a quienes se les atribuye que también se encargaron de cuidar que la historia no quede en el vacío, sino de transcribirla. En la antigüedad era una costumbre el poder transcribir la historia, el poder escribir los sucesos que iban ocurriendo, y esto iba pasando de generación en generación. Y es así que por eso nosotros conocemos lo que ocurrió en el pasado. Pero para el autor del libro de Crónicas, Jerusalén y el templo ya han sido reconstruidos hace mucho tiempo atrás. Nosotros sabemos por Esdras y Nehemías que las cosas no estaban bien. La gran esperanza profética era que la ciudad y que el templo fueran reconstruidos, que Dios venga a morar entre su pueblo, el rey mesiánico vendría y todas las naciones estarían bajo su gobierno pacífico. Y nada de esto ha sucedido. Vamos a ver también en nuestro manual la cronología de este libro
de Crónicas. Mira lo que dice acá. Primera y segunda de Crónicas. Al principio formaban un todo junto con Esdras y Nehemías y constan de un preámbulo, o sea, listas genealógicas, con un marcado interés por las tribus de Judá, de Leví y de Benjamín, seguido de las historias del reinado de David, de Salomón y de los sucesores de ambos en Judá. En su composición, a modo de Midrash, se utilizaron fuentes bíblicas, las cuales se hayan incorporadas sin que se haga mención de ellas, y fuentes también extrabíblicas que están citadas explícitamente. Unas y otras son manejadas con libertad y se las interpretaba bajo la luz de la elección de Israel y de Jerusalén, donde David y sus sucesores representantes de Jehová ante su pueblo y su reino. Tienen su trono y Jehová tiene su templo. Después de David y Salomón, este reino teocrático estuvo en peligro por la infidelidad de los reyes y del pueblo a la ley de Dios. Si Jehová se hubiera guiado por su justicia, él habría terminado con ese reino, pero movido a su misericordia, conservó lo que habría instaurado por una gracia especial, la fidelidad a la ley divina y el celo por el culto. Aseguran la continuidad eterna de la dinastía davídica y la prosperidad de la nación. Todos, sacerdotes, levitas, laicos e incluso paganos, se hallan bajo la perspectiva de la salvación y del reinado universal del futuro hijo de David. En el libro de Primera y Segunda de Crónicas vamos a encontrar algo muy semejante a lo que también nosotros hemos estado viendo en el libro de Primera y Segunda de Reyes, pero eso no quiere decir que significan o simbolizan lo mismo cada uno de ellos, pues cada uno tiene un propósito. Recordemos, cada libro está allí por un propósito. Entonces, el autor de Crónicas configuró, por así decirlo, ¿no?, estas historias, las historias de David, de Salomón y los reyes del pasado, para traer un mensaje de esperanza, pero para el futuro. Tengamos claro algo, y es que la historia que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento no tiene que volverse para nuestras vidas como un ejemplo para nosotros y decir, bueno, si yo peco como David, Dios me va a perdonar y Dios me va a volver a levantar y yo voy a poder continuar y cosas así. La historia está allí para que nosotros no la repitamos. Es ese el objetivo de la historia, es ese el objetivo de la palabra del Señor, para que nosotros no la repitamos, no caigamos en los mismos errores, no caigamos en los mismos pecados que otros cometieron. Perdónenme que nuevamente haga otro paréntesis acá en medio de esto, pero yo, por ejemplo, he escuchado a veces a ministros del Señor que cometen pecados y se escudan detrás del manto davídico y dicen, Dios perdonó a David y Dios lo levantó y Dios nunca lo sacó de su trono. Y piensan que estas cosas son una licencia para pecar. Tengan claro cada uno de nosotros, los que acá estamos, que lo que no pudo librarse David fue de las consecuencias. Dios lo perdonó porque en su amor, en su misericordia y en el gobierno de Dios, su misericordia es lo primordial. Y Dios perdonó a David en su gobierno, pero en su justicia, David tuvo que sufrir las consecuencias por las malas decisiones que él tomó. Nunca se apartó la espada de él. La inmoralidad fue parte de su reinado. Imagínense sus hijos matándose los unos a los otros, como su hijo viola a Amnón, viola a Tamar, Absalón mata a Amnón, luego Absalón quiere quitarle el reinado a su padre, el hijo de David quiere tomar a la concubina de David, a la tsunamita y cosas así. Entonces, ¿cuánta inmoralidad ocurrió allí? ¿Por qué? Porque lastimosamente tomó malas decisiones. Entonces, tengamos claro que los errores que otros han cometido no son una licencia para que nosotros pecamos o para que nosotros también vayamos detrás de los mismos pecados. No es así. Y por ende Dios me va a perdonar y Dios me va a levantar. Algo más les aclaro acá. David era rey. Como rey era gobernante de un pueblo.
pero no era un sacerdote. Y a veces algunos dicen, no, si Dios nunca sacó a David de su reinado y por eso, si yo peco, pues a mí tampoco no me pueden sacar de acá, yo tengo que seguir aquí y cosas así. Y ni siquiera quieren restaurarse, sino que creen que deben de continuar allí por sus propias decisiones, cuando en realidad no es así. David fue un gobernante, David no fue un sacerdote. Y las leyes de santidad para los sacerdotes, para los levitas, para los que ministran en el templo, en realidad son muy altas. Las reglas morales para cada hombre y mujer que ministra en el altar, en realidad son muy altas. Es muy alta la demanda que el Señor nos hace a nosotros como sus hijos para que podamos ser buenos ministros de Jesucristo. Entonces, el autor del libro de Crónicas configuró las historias de David y de Salomón para que nosotros tengamos un mensaje de esperanza en el futuro. Y nosotros vemos que él diseñó este libro para enfatizar dos temas. El primero, la esperanza del rey mesiánico venidero, y el segundo, la esperanza de un nuevo templo. Ahora nosotros veamos un poco más a fondo estos temas de este libro. Primera de Crónicas empieza con 9 capítulos de genealogía, una larga lista de nombres, y cuando nosotros la leemos, pues hasta llegamos a aburrirnos porque creemos que no es tan importante o tan interesante. Y aunque así nos parezca a veces, en realidad son muy importantes, ya que el autor está resumiendo la narrativa entera del Antiguo Testamento al nombrar a todos los personajes clave en la escritura, y él los hace y le da forma a las genealogías para enfatizar dos linajes que son clave. El primero está la línea del rey prometido, el rey mesiánico, el Señor Dios Todopoderoso. Así que él dedica mucho espacio a trazar la línea de Judá que llevó hasta el rey David, a quien le fue dada la promesa mesiánica que nunca faltará hombre que se siente en el trono del Señor. Y luego de David, el autor traza otra línea hasta sus días. La otra línea familiar que recibe mucha atención aquí es también la del sacerdocio. Los sacerdotes de Aarón, quienes por supuesto sirvieron en el templo. Así que desde el inicio nosotros podemos ver dos temas principales. La esperanza del autor de que el Mesías venga para construir un nuevo templo, y segundo, es que su origen en estas antiguas genealogías, las genealogías también de los sacerdotes. El autor continúa con las historias acerca de David, y la mayoría de ellas nos resultan a nosotros familiares porque las encontramos también en el libro de Samuel. Pero luego hay algunas diferencias realmente importantes. Primero que nada, el autor deja fuera todas las historias. Observemos algo en este libro de Crónicas. Este libro de Crónicas no enfatiza las cosas negativas de David, en donde se ve a David como un hombre débil o como un hombre inmoral, ni tampoco se ve a David siendo perseguido por Saúl en el desierto. La historia de David con Betsabé, el asesinato de su esposo, todas esas cosas el autor de Crónicas las deja afuera, y solo se queda con las historias que hacen ver a David como un buen hombre. No solamente eso, el autor de Crónicas también hace un material nuevo, por así decirlo, que no encontramos en el libro de Samuel, y muestra a David desde una perspectiva muy positiva. Hay un gran bloque de capítulos, por así decirlo acá, en donde David hace preparaciones para el templo, organiza los recursos, deja todo listo con los constructores, los levitas, los coros. Él prácticamente antes de morir deja todas las cosas preparadas. El autor también acá representa a David como una figura semejante a Moisés. Le da a David planos, al igual que le dio a Moisés planos para que él construya el tabernáculo. Dios le da también a David planos para construir el templo. De manera que todo este nuevo material acerca de David no lo encontramos nosotros en el libro de Samuel. Y el autor no está tratando de cubrir la falta de David, tengamos claro eso. Él sabe que cualquiera puede ir pues al libro de Samuel y encontrarlas allí. Lo que él está tratando
en este libro de Crónicas es de presentar a David como el rey ideal para hacer de él una imagen, un tipo del futuro Mesías del linaje de David. Es muy similar a Jeremías y a Ezequiel, que hablaron del Mesías venideros como un nuevo David. Es como lo presentan Jeremías y también Ezequiel. Eso es más evidente en la manera en la cual el autor de Crónicas recuenta la historia de la promesa del pacto de Dios con David. En el libro de Primera de Crónicas, en el capítulo 17, cuando nosotros comparamos la historia con su paralelo en el libro de Segunda de Samuel, en el capítulo 7, nosotros veremos que el autor de Crónicas resalta que ni David, ni Salomón, ni ninguno de los reyes de su linaje eran ese rey, el rey mesiánico, y que cuando el Mesías venga sería alguien como el rey David. Recordemos que Dios dijo que David era conforme a su corazón. David pecó, David hizo esto, David hizo este otro, pero David era conforme al corazón del Señor. Amén. Las consecuencias nunca se pudieron apartar de su casa, la espada no se apartó de su casa, pero David, a pesar de todos sus errores, siempre fue un hombre que estuvo cercano al Señor y que fue dependiente de Dios. A pesar de los errores, las malas decisiones que tomó, él siempre sabía que tenía un lugar de refugio y es que era Dios. Y por eso siempre se arrepentía y se arrepintió con todo su corazón para no volver a cometer los mismos pecados. Para este autor, las historias del pasado acerca de David son lo que sostienen la esperanza para el futuro, ya que luego que David muere, nosotros vamos a ver en el libro de Segunda de Crónicas que el autor se enfoca en los reyes que vivieron en Jerusalén. Y de nuevo, hay cosas que coinciden con Primera y Segunda de Reyes, pero hay algunas diferencias que son clave, ya que el autor de Crónicas ha dejado fuera todas las historias sobre los reyes de Israel, los reyes del norte, para enfocarse solamente en el linaje de David. Este libro tiene mucho material acerca de esos reyes, los reyes del linaje de David. Este libro resalta a los reyes que fueron obedientes a Dios y añade también historias de cómo su obediencia los llevó al éxito y a la bendición del Señor. Pero también este libro añade nuevas historias acerca de los reyes que le fueron infieles al Señor, de aquellos que no siguieron la palabra de Dios y llevaron a Israel a adorar a ídolos. Todos estos reyes enfrentaron consecuencias horribles que los llevaron al exilio, a la cautividad, y que con sus propias manos, podríamos decirlo, fabricaron un desastre para sí mismos. Así que toda esa sección se convierte en una serie de estudios de carácter, en donde el autor de Crónicas lo que quiere es que las generaciones posteriores de los israelitas aprendan de la historia. Por eso recordemos, la historia está allí para que nosotros la conozcamos y no la repitamos, sino al contrario, nosotros seamos fieles al Señor y seamos fieles a su palabra. Ahora bien, la conclusión de este libro es también única, porque justo al final del libro, el rey de los persas, un rey llamado Ciro, le dice a los israelitas que pueden regresar a casa. Ellos pueden volver, pueden reconstruir su ciudad, pueden reconstruir el templo. En la última línea de este libro de Crónicas, el rey Ciro dice, ¿quién de... Las palabras son estas. Quien de ustedes sea de su pueblo, suba allá y el Señor sea con él. Y es así como termina este libro. Termina con una oración prácticamente incompleta. Ahora, es lógicamente que el autor de Crónicas sabe acerca del primer regreso del exilio, las historias de Esdras, las historias de Nehemías. Por eso es que se le aduce que pueden ser también estos hombres quienes prácticamente construyeron este libro, el libro de las Crónicas. Pero eso les queda para tareas a ustedes. Pero evidentemente, desde su perspectiva, las esperanzas proféticas de Israel no fueron cumplidas en esos eventos. Así que
este final incompleto muestra que la esperanza del autor está puesta en otro regreso del exilio, cuando sea el Mesías. O sea, la esperanza siempre va a estar en que en algún momento no sencillamente van a salir del exilio, sino que va a aparecer el Mesías esperado, el prometido desde el libro de Génesis capítulo 3, versículo 15. La raíz del linaje de David. Este hombre vendrá a reconstruir el templo, a restaurar al pueblo de Dios. Así que el libro de Crónicas, que es también, como lo decía al inicio, el último libro de las escrituras judías, termina apuntando hacia adelante, llamando al pueblo a mirar hacia atrás para mirar hacia adelante. O sea, miren la historia aquí, pero con esa historia ustedes impúlsense hacia adelante, hacia el propósito del Señor. Porque ahora el pasado tiene que volverse en una fuente de esperanza para el futuro. En el libro de Crónicas concluye la historia del Antiguo Testamento como una historia que está buscando un final. De eso se trata este libro. Luego vienen los libros de Esdras y Nehemías, que vamos a verlo la próxima semana, que asimismo tiene mucho que ver con lo que hemos visto en este día. Pero es importante que nosotros tengamos muy claro todas estas cosas. Nosotros tengamos muy claro el mensaje central de este libro también. Es que Dios quiere que conozcamos la historia para que nosotros mantengamos nuestra esperanza viva hacia el futuro. Amén. Vamos a orar para darle gracias al Señor por esta tarde, por este tiempo, por esta clase, que en realidad para mí es muy apasionante hablar de esto. Es muy apasionante hablar acerca de esta historia. Esto es un resumen que hacemos nada más, y cuando usted la lee, en realidad, créalo, es algo que despierta todos sus sentidos. Saben, esta semana estuve en un seminario, estuve 3 días en un seminario en Manabí, y traje algo muy importante para mi vida. Encontré allí a un pastor de Puerto Rico, el cual no utilizaba la Biblia. Y no es que no la utilizaba porque ya se la sabía de memoria. ¿Sabe qué era lo que él utilizaba? Él tenía algunas agendas. Y él dice el trato que Dios tuvo con él y cómo él empezó a hacer algo importante. Empezó a escribir libro por libro, copiar de la Biblia a su agenda, a transcribirla. Y él por eso ya no usa la Biblia, él usa sus agendas. Cuando va a predicar, pues más o menos con los libros que va a utilizar, abre en su agenda y así recuerda el trabajo que él ha hecho. Y es por eso que él dice, a mí se me ha hecho un poco más fácil el poder conocer mejor la escritura, el poder memorizar partes importantes. ¿Por qué? Porque yo no solamente he leído, solamente he escuchado lo que otro me predica. Yo también me dediqué a escribirlo. Él tiene toda la Biblia transcrita en algunas agendas, eso sí, tiene algunas agendas. Y en realidad este es un consejo muy bueno que también les doy a cada uno de ustedes, algo que yo voy a empezar también a implementar en mi vida, a implementarlo. Quizá yo no vaya a andar por ahí con un poco de agendas, pero sí lo voy a tomar como una práctica muy importante, porque tenemos que aprender a amar la palabra del Señor. Amén. Así que vamos a orar. Señor, gracias por esta tarde. Gracias por tu amor, gracias por tu bondad y tus misericordias hacia nuestras vidas. Gracias por estas clases que son tan importantes. Nos recuerdan las historias, Señor, de tu pueblo, las cosas difíciles que pasaron, pero también nos recuerdas la fidelidad de tu pacto y de tu amor hacia cada uno de tus hijos, y cómo tú eres fiel a tu pacto con cada uno de nosotros. Perdónanos, Señor, por nuestra rebeldía. Perdónanos, Señor, por nuestra arrogancia. Perdónanos, Señor, por nuestra falta de dependencia muchas veces hacia ti. Líbranos, eterno Dios, de poder repetir los errores de los antepasados, y ayúdanos, Señor, a poder alcanzar a ser tu santa, bendita, perfecta y preciosa voluntad. Eterno Dios, en esta hora te pedimos, en el nombre de Jesús, abre nuestros ojos para que así podamos nosotros ver más tu gloria y tu poder. Gracias te damos por esta clase. Gracias por cada uno de mis hermanos que hoy se conectaron.
en el nombre de Jesús. Te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Muy bien. Esperen, ya voy a abrirles el micrófono. Les agradezco a cada uno de ustedes.